¿Sabías que el hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos y el oro en tu anillo fueron literalmente forjados en el corazón de estrellas que explotaron hace miles de millones de años? En este exacto momento, nebulosas esparcidas por el universo están produciendo elementos químicos en hornos cósmicos que alcanzan temperaturas de 1 billón de grados Celsius. Hoy vamos a explorar las mayores fábricas químicas del cosmos y descubrir cómo las estrellas transforman hidrógeno simple en los elementos que componen todo a nuestro alrededor. Bienvenidos de vuelta a los laboratorios químicos cósmicos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo fascinante de las nebulosas, estructuras celestiales que funcionan como las mayores y más poderosas fábricas químicas del universo. Prepárate para un viaje épico que cambiará para siempre la forma en que ves los elementos de la tabla periódica y revelará cómo cada átomo en tu cuerpo tiene una historia cósmica extraordinaria. Comencemos nuestra historia hace 13.8 mil millones de años, justo después del Big Bang. En aquel momento primordial, el universo era un lugar increíblemente simple desde el punto de vista químico. Imagina un cosmos joven y caliente, donde solo existían los elementos más básicos. En los primeros 20 minutos cruciales de existencia del universo, durante un periodo conocido como nucleosíntesis primordial, solo se crearon 3 elementos: hidrógeno, helio y trazas minúsculas de litio y berilio. Eso es todo. No había carbono para formar moléculas orgánicas. No había oxígeno para crear agua. No había hierro para formar planetas rocosos. No había oro, plata o cualquiera de los elementos más pesados que conocemos hoy. El universo era un lugar químicamente monótono, dominado casi enteramente por hidrógeno y helio, los 2 elementos más simples posibles. Para poner esto en perspectiva, cerca del 75% de toda la materia normal en el universo era hidrógeno, 25% era helio, y menos del 0.01% consistía en todos los otros elementos combinados. Era un cosmos de simplicidad extrema, muy diferente del mundo químicamente rico que conocemos hoy. Pero entonces, algo extraordinario sucedió que cambiaría para siempre la composición química del universo. Cerca de 100 a 200 millones de años después del Big Bang, cuando el universo se había enfriado lo suficiente, las primeras estrellas comenzaron a formarse a partir de esas nubes primordiales de hidrógeno y helio. Esas estrellas pioneras, conocidas como estrellas de población tercero, eran verdaderos gigantes, algunas con cientos de veces la masa de nuestro Sol. Y fue en esas primeras estrellas que la verdadera alquimia cósmica comenzó. Imagina el núcleo de una de esas estrellas primordiales como el horno más poderoso que puedas concebir. Estamos hablando de temperaturas que llegan a 1 billón de grados Celsius, tan caliente que los átomos son completamente despojados de sus electrones, creando un plasma donde núcleos atómicos desnudos colisionan unos con otros a velocidades increíbles. La presión en el núcleo de esas estrellas es igualmente extrema, llegando a ser 10 millones de veces mayor que la presión atmosférica de la Tierra. Para que tengas una idea de esa presión, imagina todo el peso de la atmósfera terrestre concentrado en un área del tamaño de una moneda. Ahora multiplica eso por 10 millones. Esas son las condiciones necesarias para superar la fuerza de repulsión electrostática entre núcleos atómicos cargados positivamente. En esas condiciones extremas, algo mágico sucede: la fusión nuclear. Los núcleos de hidrógeno, cada uno conteniendo solo un protón, comienzan a fusionarse en un proceso complejo conocido como cadena protón-protón. 4 núcleos de hidrógeno se combinan para formar un núcleo de helio, liberando una cantidad colosal de energía en el proceso. Este es el proceso fundamental que hace brillar a las estrellas, pero también es el primer paso en la creación de elementos más pesados. La energía liberada por esa fusión es verdaderamente impresionante. Una sola reacción de fusión de hidrógeno libera cerca de 26.7 millones de electronvoltios de energía. Para poner esto en perspectiva, nuestro Sol convierte cerca de 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo, liberando energía equivalente a trillones de bombas de hidrógeno explotando simultáneamente. Pero la historia de la nucleosíntesis estelar apenas está comenzando. Cuando una estrella agota su hidrógeno en el núcleo, un proceso que puede tomar millones o miles de millones de años dependiendo de la masa de la estrella, no simplemente muere. Si es lo suficientemente masiva, inicia una nueva y más dramática fase de fusión nuclear.
Con el hidrógeno agotado, el núcleo de la estrella comienza a contraerse bajo su propia gravedad. Esa contracción aumenta tanto la temperatura como la presión, hasta que se alcanzan condiciones aún más extremas. Cuando la temperatura llega a cerca de 100 millones de grados Celsius, algo nuevo sucede. Los núcleos de helio comienzan a fusionarse. El proceso de fusión del helio es conocido como proceso triple alfa, y es una de las reacciones nucleares más fascinantes del universo. 3 núcleos de helio, partículas alfa, se combinan casi simultáneamente para formar carbono 12. Es un proceso delicado e improbable. Si las constantes físicas fundamentales fueran ligeramente diferentes, esta reacción no sería posible, y el universo sería un lugar muy diferente. La creación del carbono a través de la fusión del helio fue un descubrimiento revolucionario hecho por el astrofísico Fred Hoyle en la década de 1950. Hoyle se dio cuenta de que para que el carbono fuera producido en cantidades suficientes para explicar su abundancia en el universo, debería existir un estado de energía específico en el núcleo de carbono 12. Su predicción fue posteriormente confirmada experimentalmente, en uno de los ejemplos más elegantes de cómo la teoría puede predecir descubrimientos experimentales. Pero la nucleosíntesis estelar no se detiene en el carbono. En estrellas suficientemente masivas, el proceso continúa a través de múltiples etapas, cada una requiriendo temperaturas y presiones aún más extremas. Después de que el helio se agota, el carbono comienza a fusionarse, creando neón y magnesio. Después viene la fusión del neón, produciendo oxígeno y magnesio. Luego, la fusión del oxígeno crea silicio, azufre y otros elementos intermedios. Cada etapa de fusión es más rápida que la anterior. Mientras una estrella puede quemar hidrógeno por miles de millones de años, la fusión del helio dura solo millones de años. La fusión del carbono puede durar solo miles de años, y las etapas finales pueden completarse en cuestión de días o incluso horas. La etapa final de la nucleosíntesis estelar es la fusión del silicio, que produce hierro 56 y níquel 56, y aquí llegamos a un punto de inflexión crucial en la historia cósmica. El hierro marca el final de la línea para la fusión nuclear productiva. Elementos más ligeros que el hierro liberan energía cuando se fusionan, pero elementos más pesados que el hierro requieren energía para ser creados a través de la fusión. Cuando una estrella masiva trata de fusionar hierro, algo dramático y catastrófico sucede. En lugar de liberar energía, el proceso consume energía, causando el colapso súbito del núcleo estelar. En una fracción de segundo, literalmente menos tiempo del que toma parpadear, el núcleo de la estrella colapsa de un tamaño comparable a la Tierra a una esfera de solo 20 kilómetros de diámetro. Ese colapso libera una cantidad de energía tan vasta que desafía la comprensión humana. En pocos segundos, se libera más energía de la que el Sol producirá en toda su vida de 10.000 millones de años. El resultado es una de las explosiones más violentas del universo, una supernova. Y es durante esa explosión cataclísmica que la verdadera magia de la creación de elementos sucede. Las condiciones extremas de una supernova, temperaturas de miles de millones de grados y densidades que rivalizan con las del núcleo atómico, permiten la creación de elementos más pesados que el hierro a través de procesos conocidos como captura rápida y lenta de neutrones. Durante una supernova, una cantidad astronómica de neutrones es liberada. Estos neutrones pueden ser capturados por núcleos atómicos existentes, creando isótopos inestables que después decaen en elementos estables más pesados. El oro en tu anillo, la plata en tus joyas, el platino en los catalizadores de los coches, todos estos elementos preciosos fueron forjados en los momentos finales de la vida de estrellas masivas. Pero una supernova no es solo un final, es también un nuevo comienzo. La explosión esparce todos estos elementos recién creados por el espacio interestelar, enriqueciendo las nubes de gas y polvo que eventualmente formarán nuevas estrellas y planetas. Es un ciclo cósmico de creación, destrucción y renovación que ha operado durante miles de millones de años, gradualmente enriqueciendo el universo con elementos cada vez más pesados. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos específicos de estas fábricas químicas cósmicas en acción. Una de las más estudiadas y espectaculares es Casiopeia A, un remanente de supernova localizado a cerca de 11.000 años luz de la Tierra en la constelación de Casiopeia.
Esta nebulosa es literalmente los restos de una estrella que explotó hace cerca de 350 años, tan recientemente que algunos de nuestros ancestros pueden haber visto la explosión en el cielo nocturno. Casiopeia A es como un laboratorio natural donde podemos estudiar directamente los productos de la nucleosíntesis estelar. Usando telescopios espaciales como el Hubble, el Spitzer y más recientemente el James Webb, los científicos pueden ver exactamente qué elementos fueron creados y cómo están siendo dispersados por el espacio. Las imágenes de Casiopeia A son verdaderamente espectaculares y revelan una riqueza de información química. Diferentes colores representan diferentes elementos. El rojo brillante muestra hidrógeno calentado. El verde representa silicio ionizado. El azul indica hierro y níquel, y el amarillo revela azufre. Es como un mapa químico cósmico tridimensional mostrando exactamente dónde cada elemento fue depositado por la explosión. Lo que hace a Casiopeia A aún más fascinante es que podemos ver la nucleosíntesis explosiva en acción. Durante la supernova, elementos como hierro, níquel y cobalto fueron creados en abundancia y después eyectados a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Estos elementos ahora se están esparciendo por el medio interestelar, donde eventualmente serán incorporados en futuras generaciones de estrellas y planetas. Otro tipo fascinante de fábrica química cósmica son las nebulosas planetarias. A pesar del nombre engañoso, no tienen nada que ver con planetas. Estas estructuras son los restos de estrellas de masa media, como nuestro Sol, que eyectaron sus capas externas al final de sus vidas. La nebulosa del Anillo, en la constelación de Lira, es un ejemplo perfecto de una nebulosa planetaria. Esta estructura deslumbrante fue creada cuando una estrella similar al Sol eyectó sus capas externas en pulsos sucesivos, revelando su núcleo caliente y denso, una enana blanca. Los diferentes colores de la nebulosa muestran diferentes elementos que fueron creados en el interior de la estrella durante su vida: helio, nitrógeno, oxígeno y carbono. El proceso de formación de una nebulosa planetaria es un espectáculo cósmico que se desarrolla a lo largo de miles de años. Cuando una estrella como el Sol comienza a agotar su combustible nuclear, se expande dramáticamente, convirtiéndose en una gigante roja. Durante esta fase, la estrella puede eyectar hasta el 80% de su masa en vientos estelares poderosos. Eventualmente, el núcleo de la estrella se vuelve lo suficientemente caliente para ionizar el gas eyectado, haciéndolo brillar en colores espectaculares. El resultado es una nebulosa planetaria, una de las estructuras más bellas del universo y un testimonio de los procesos de creación de elementos que ocurrieron en el interior de la estrella. Las nebulosas planetarias son particularmente importantes para el enriquecimiento químico del universo porque dispersan elementos como carbono, nitrógeno y oxígeno, elementos esenciales para la vida como la conocemos. Cuando nuestro Sol eventualmente se convierta en una nebulosa planetaria, dentro de cerca de 5.000 millones de años, contribuirá con sus propios elementos al medio interestelar. Pero las nebulosas no son solo bellas, son fundamentales para la evolución química del universo. Cada generación de estrellas enriquece el medio interestelar con elementos más pesados, un proceso que los astrónomos llaman enriquecimiento químico o evolución química galáctica. Para entender la importancia de este proceso, considera la historia química de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Cuando las primeras estrellas se formaron hace más de 13.000 millones de años, contenían solo hidrógeno y helio. Pero cuando estas estrellas murieron y esparcieron sus elementos por el espacio, enriquecieron el medio interestelar con carbono, oxígeno, silicio y hierro. La segunda generación de estrellas se formó a partir de este material enriquecido, permitiendo la creación de elementos aún más pesados. Este proceso continuó durante miles de millones de años, con cada generación de estrellas añadiendo más elementos pesados al inventario químico galáctico. Cuando nuestro Sol se formó hace 4.6 mil millones de años, ya era una estrella de tercera o cuarta generación, formada a partir de material que había sido enriquecido por innumerables generaciones anteriores de estrellas. Esto explica por qué nuestro sistema solar contiene todos los elementos necesarios para formar planetas rocosos como la Tierra, y eventualmente, la vida como la conocemos. Piensa en esto de forma personal. El carbono que forma la base de todas las moléculas orgánicas en tu cuerpo
fue creado en el núcleo de una estrella hace miles de millones de años, a través de la fusión del helio. El oxígeno que respiras fue forjado cuando esa estrella fundió carbono a temperaturas de cientos de millones de grados. El hierro en tu sangre fue creado en los momentos finales de la vida de una estrella masiva, poco antes de que explotara como supernova. Carl Sagan dijo una vez: "Estamos hechos de polvo estelar". Pero ahora entiendes que esto no es solo una metáfora poética, es literalmente verdad. Cada átomo en tu cuerpo, excepto el hidrógeno, fue creado en el interior de una estrella o durante una explosión de supernova. Eres, literalmente, un producto de los laboratorios químicos cósmicos. Las regiones H2 son otro tipo importante de fábrica química cósmica que merece nuestra atención. Estas son nubes de gas brillante, a veces con cientos de años luz de longitud, donde está ocurriendo formación estelar activa. La nebulosa de Orión es el ejemplo más famoso y accesible, una región de formación estelar tan brillante que puede ser vista a simple vista como una estrella difusa en la constelación de Orión. En estas regiones, estrellas jóvenes y calientes ionizan el gas alrededor con su radiación ultravioleta intensa, haciéndolo brillar en colores espectaculares. Pero más importante que su belleza, estas son las regiones donde la próxima generación de estrellas se está formando, incorporando los elementos creados por generaciones anteriores de estrellas. El proceso de formación estelar en estas regiones es un espectáculo cósmico fascinante. Nubes moleculares gigantes, compuestas principalmente de hidrógeno molecular y polvo, comienzan a colapsar bajo su propia gravedad. A medida que el colapso continúa, la nube se fragmenta en núcleos densos, que eventualmente se convierten en protoestrellas. Durante este proceso, los elementos pesados presentes en la nube molecular, carbono, oxígeno, silicio, hierro, se condensan en granos de polvo sólido. Estos granos eventualmente se aglomeran para formar planetesimales, asteroides y finalmente, planetas. Es así como los elementos creados en estrellas antiguas se convierten en los bloques de construcción de nuevos mundos. El proceso de enriquecimiento químico no es uniforme en todo el universo. Diferentes galaxias tienen historias químicas diferentes, dependiendo de su tasa de formación estelar, de la frecuencia de supernovas y de su capacidad para retener el gas enriquecido. Nuestra Vía Láctea, por ejemplo, tiene un gradiente químico. Las regiones centrales son más ricas en elementos pesados que las regiones externas. Esto tiene implicaciones profundas para la posibilidad de vida en diferentes partes de la galaxia. Los planetas que se forman en regiones pobres en elementos pesados, conocidas como regiones de baja metalicidad, pueden tener dificultades para desarrollar atmósferas complejas o superficies rocosas. Es otro factor que los científicos consideran cuando piensan sobre la zona habitable galáctica, las regiones de la galaxia donde la vida es más probable que surja. Los descubrimientos recientes del telescopio espacial James Webb están revolucionando nuestra comprensión de estas fábricas químicas cósmicas. Con su capacidad sin precedentes de observar en el infrarrojo, el Webb puede ver a través del polvo que oscurece muchas nebulosas, revelando detalles extraordinarios sobre los procesos de formación estelar y producción de elementos. Uno de los descubrimientos más emocionantes del Webb es la detección de moléculas orgánicas complejas en nebulosas jóvenes y regiones de formación estelar. Esto sugiere que los ingredientes para la vida pueden comenzar a formarse muy temprano en el proceso de formación estelar, potencialmente siendo incorporados en planetas desde el inicio de su formación. El Webb también nos está permitiendo estudiar la nucleosíntesis en acción en galaxias distantes, observando cómo ocurrió el enriquecimiento químico en el universo primitivo. Estas observaciones están revelando que el proceso de creación de elementos pesados comenzó sorprendentemente temprano en la historia cósmica, con algunas de las primeras galaxias ya mostrando signos de enriquecimiento químico significativo. Hablemos sobre algunos ejemplos específicos de estas fábricas químicas cósmicas. Una de las más estudiadas es Casiopeia A, un remanente de supernova ubicado a cerca de 11.000 años luz de la Tierra. Esta nebulosa es literalmente los restos de una estrella que explotó hace cerca de 350 años.
Usando telescopios espaciales como el Hubble y el Spitzer, los científicos pueden ver directamente los elementos que fueron creados y esparcidos por esa explosión. Las imágenes de Casiopeia A son verdaderamente espectaculares. Diferentes colores representan diferentes elementos. El rojo muestra hidrógeno, el verde representa silicio y el azul indica hierro. Es como un mapa químico cósmico, mostrando exactamente dónde cada elemento fue depositado por la explosión. Otro tipo fascinante de fábrica química cósmica son las nebulosas planetarias. A pesar del nombre, no tienen nada que ver con planetas. Fueron llamadas así porque, cuando se veían a través de telescopios antiguos, parecían discos planetarios. En realidad, son los restos de estrellas de masa media, como nuestro Sol, que eyectaron sus capas externas al final de sus vidas. La nebulosa del Anillo, en la constelación de Lira, es un ejemplo perfecto. Esta estructura deslumbrante fue creada cuando una estrella similar al Sol eyectó sus capas externas, revelando su núcleo caliente y denso, una enana blanca. Los diferentes colores de la nebulosa muestran diferentes elementos: helio, nitrógeno, oxígeno y carbono, todos creados en el interior de la estrella durante su vida. Pero las nebulosas no son solo hermosas, son fundamentales para la evolución química del universo. Cada generación de estrellas enriquece el medio interestelar con elementos más pesados. Los astrónomos llaman a esto enriquecimiento químico del universo. Para entender la importancia de este proceso, considera esto: cuando nuestro Sol se formó hace 4.6 mil millones de años, ya contenía elementos pesados creados por generaciones anteriores de estrellas. Esos elementos permitieron la formación de planetas rocosos como la Tierra, y eventualmente, la vida como la conocemos. Piénsalo de forma personal. El carbono que forma la base de todas las moléculas orgánicas en tu cuerpo fue creado en el núcleo de una estrella hace miles de millones de años. El oxígeno que respiras fue forjado cuando esa estrella fusionó helio. El hierro en tu sangre fue creado en los momentos finales de la vida de una estrella masiva, poco antes de que explotara como supernova. Carl Sagan dijo una vez: «Estamos hechos de polvo estelar». Pero ahora entiendes que esto no es solo una metáfora poética, es literalmente verdad. Cada átomo en tu cuerpo, excepto el hidrógeno, fue creado en el interior de una estrella. Las regiones H2 son otro tipo importante de fábrica química cósmica. Estas son nubes de gas brillante, a veces con cientos de años luz de longitud, donde está ocurriendo formación estelar activa. La nebulosa de Orión es el ejemplo más famoso. Una región de formación estelar tan brillante que puede verse a simple vista. En estas regiones, estrellas jóvenes y calientes ionizan el gas alrededor, haciéndolo brillar en colores espectaculares. Pero más importante, estas son las regiones donde la próxima generación de estrellas se está formando, incorporando los elementos creados por generaciones anteriores. El proceso de enriquecimiento químico no es uniforme en todo el universo. Diferentes galaxias tienen historias químicas diferentes, dependiendo de su tasa de formación estelar y de la frecuencia de supernovas. Nuestra Vía Láctea, por ejemplo, tiene un gradiente químico. Las regiones centrales son más ricas en elementos pesados que las regiones externas. Esto tiene implicaciones profundas para la posibilidad de vida en diferentes partes de la galaxia. Los planetas que se forman en regiones pobres en elementos pesados pueden tener dificultades para desarrollar atmósferas complejas o superficies rocosas. Es otro factor que los científicos consideran cuando piensan sobre la habitabilidad de diferentes sistemas estelares. Los descubrimientos recientes del telescopio espacial James Webb están revolucionando nuestra comprensión de estas fábricas químicas cósmicas. Con su capacidad de observar en el infrarrojo, el Webb puede ver a través del polvo que oscurece muchas nebulosas, revelando detalles sin precedentes sobre los procesos de formación estelar y producción de elementos. Uno de los descubrimientos más emocionantes es la detección de moléculas orgánicas complejas en nebulosas jóvenes. Esto sugiere que los ingredientes para la vida pueden comenzar a formarse muy temprano en el proceso de formación estelar, potencialmente siendo incorporados en planetas desde el inicio. Y así llegamos al final de este viaje por las mayores fábricas químicas del universo. Descubrimos que las nebulosas no son solo hermosas estructuras celestiales.
Son los hornos cósmicos donde todos los elementos que conocemos son creados y esparcidos por el cosmos. Cada vez que mires una nebulosa, sea a través de un telescopio o en una imagen del Hubble, recuerda que estás viendo una fábrica química en acción. Estos procesos que comenzaron hace miles de millones de años continúan hoy, creando los elementos que formarán futuras generaciones de estrellas, planetas y tal vez incluso vida. La próxima vez que sostengas un objeto de metal o respires el aire a tu alrededor, detente por un momento y considera el viaje épico que esos átomos hicieron. Fueron forjados en el corazón de estrellas, esparcidos por explosiones cósmicas, y eventualmente se reunieron para formarte a ti y todo a tu alrededor. Si esta exploración de las fábricas químicas cósmicas despertó tu curiosidad, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. En el próximo episodio, vamos a descubrir cómo los aminoácidos, los bloques de construcción de la vida, fueron encontrados flotando en el espacio, sugiriendo que los ingredientes de la vida pueden ser mucho más comunes en el universo de lo que imaginábamos. Hasta nuestra próxima aventura por los misterios del cosmos.